Clasificación A. Es interesante contemplar un lugar lleno de plantas de muchos tipos, con pájaros cantando en los árboles, insectos revoloteando y gusanos arrastrándose por el suelo, y reflexionar que estas formas tan elaboradas, tan diferentes unas de otras, han sido producidas por leyes que actúan alrededor nuestro, y que a partir de unas cuantas formas originales, o quizás de una sola, mientras el planeta giraba regularmente sujeto a la ley de la gravitación, se hayan formado y continúen formándose una infinidad de las más bellas y maravillosas formas. Así más o menos termina uno de los libros más controvertidos de la historia, El origen de las especies, de Charles Darwin. Y cuando fue publicado en 1859, mucha gente se sintió ofendida por este último párrafo. ¿Por qué se imaginan que haya causado tanta indignación el que alguien afirmara que todas las plantas y los animales provienen de un antepasado común? Pues porque eso significa, y Darwin lo sabía muy bien, que nosotros también provenimos de ese antepasado. La idea de que el hombre y todos los demás animales tenemos un antepasado común impactó a la opinión pública como nunca antes había ocurrido con una idea científica. Y cuando unos años después Darwin publicó en su libro La descendencia humana que nuestros ancestros eran con toda probabilidad unas criaturas peludas y con cola y que vivían en los árboles, se convirtió inmediatamente en uno de los científicos más insultados de la historia. Lo que me tiene extasiado, ¿por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ojazos negros, de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto. Eres una flor. Ningún
país quedó excluido de la polémica, y las críticas no solo fueron de parte de la gente que veía con repugnancia la posibilidad de tener algún mono en la familia, y de los pensadores religiosos que no podían conciliar la teoría del origen de las especies con las palabras de la Biblia, sino de muchos científicos, incluso algunos de los mejores amigos de Darwin, que simplemente no se convencían con sus ideas. A Darwin no le gustaban las disputas públicas, pero tampoco le importaba que la gente no estuviera de acuerdo con él. De hecho, recopilaba todas las objeciones en contra de su teoría y las incluía en cada nueva edición del origen de las especies. Él decía que las ideas diferentes a lo que uno piensa, sobre todo si están bien fundamentadas, no hacen daño, porque uno se pone a trabajar con saludable placer para demostrar que son falsas. Hoy la discusión parece haber terminado. La mayoría de la gente ha olvidado las objeciones en contra de las teorías de Darwin y todos aceptamos religiosamente lo que nos enseñan en la escuela, que el hombre ha evolucionado. Pero, ¿qué es lo que generalmente entendemos con esto? Bueno, a juzgar por un librito científico como este, la evolución quiere decir que... Bueno, que sí, que somos parientes de los monos, pero con una diferencia, que somos más evolucionados, o sea que ellos son inferiores. Por ejemplo, vean este dibujo. Aquí vemos claramente a un chimpancé, a un gorila y a un hombre. El hombre es superior. Aunque hay que confesar que aquí el dibujante hizo trampa, porque la verdad, los gorilas son un poquitito más grandes. Si en el siglo pasado la gente se escandalizaba con solo pensar en un bisabuelo peludo, hoy casi nadie se molesta, con tal claro de que el punto más alto de la evolución seamos nosotros. Muchos libros científicos han contribuido a que nos sintamos los animales más importantes de la Tierra. Por ejemplo, este es tal vez el dibujo más famoso para representar la evolución. Vean cómo una especie de chango se va irguiendo majestuosamente hasta convertirse en un muy evolucionado hombre. ¿Se han dado cuenta que en estos dibujos el que evoluciona siempre es el hombre y nunca aparece una mujer? En fin, esta es la idea popular que tenemos de la evolución. Ya no nos ofende, nos parece perfectamente familiar. Aceptamos que tenemos un origen simiesco y que somos parientes de los demás animales, pero creemos que por alguna razón somos los elegidos. Somos la culminación del proceso evolutivo. Pero, ¿de verdad tiene bases científicas esta imagen que queremos hacer de nosotros mismos? ¿O más bien la interpretación popular de que la teoría de la evolución confirma que somos seres superiores es una reacción ingenua a la sensación de terror y espanto que, según el filósofo alemán Schopenhauer, sentimos los humanos cuando nos recuerdan nuestro parentesco con lo que consideramos bestias? ¿Somos realmente los primates elegidos? La mayoría de nosotros hemos olvidado las ideas que llevaron a Darwin a proponer su teoría. Tal vez la razón de este olvido sea deliberada, porque como él mismo advirtió, los resultados pueden ser muy desagradables. Para empezar, es necesario aclarar que Carlos Darwin no inventó la teoría de la evolución. 50 años antes de que naciera, las ideas evolutivas eran ya muy populares, aunque no tuvieran ese nombre, y su propio abuelo, Erasmus Darwin, hacía poemas sobre el origen común y la transformación de todos los organismos. A
principios del siglo pasado, pensar que la diversidad de los organismos de la Tierra se debía a transformaciones y no a que hubieran sido creados uno por uno y por separado como sugería la Biblia, era escandaloso pero frecuente. Había muchos libros populares sobre el tema y hasta una teoría científica que los naturalistas de buenas costumbres recomendaban no tomar en serio. La teoría de la transformación, del biólogo Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck vivió en uno de los periodos más convulsivos de la historia de Francia, la caída de la monarquía, la revolución y el imperio de Napoleón. Tal vez por eso se convenció pronto de que en la naturaleza nada es permanente, todo cambia y los seres vivos no son una excepción. Así que propuso que todos los animales y plantas de la Tierra provenían de organismos muy diferentes que con el paso del tiempo se habían transformado. Hasta ahí, sus ideas eran iguales a las que propondría Darwin medio siglo después. Pero Lamarck no se limitó a afirmar que los animales se transformaban, sino que también propuso el mecanismo para que esto sucediera. Lamarck pensaba que la vida surgía constantemente en forma muy simple y que se iba transformando hasta formar organismos cada vez más complejos y organizados. En esta escala ascendente, que culminaba, por supuesto, con el hombre, los animales y plantas cambiaban en virtud de su esfuerzo personal y le heredaban a sus hijos las mejoras que lograban obtener. De esta teoría se desprende la idea común de que si un animal utiliza una parte del cuerpo constantemente, la naturaleza la fortifica poco a poco en las siguientes generaciones y lo que no se utiliza se atrofia o desaparece. Así, por ejemplo, Lamarck explicaba que las garzas y los flamencos, esforzándose constantemente por no hundirse en el lodo de los ríos, habían logrado que sus patas crecieran y que las jirafas, haciendo esfuerzos para alimentarse de las copas de los árboles, consiguieron que sus descendientes heredaran sus cuellos largos. Esta teoría de la evolución, que se conoce como la de la herencia de los caracteres adquiridos, resulta atractiva porque es simple y porque hace pensar que la evolución tiene una dirección y nos lleva siempre a ser mejores. Es, digamos, una carretera al progreso. Lamarck también llegó a explicar la aparición del hombre. Primero nos fuimos parando, movidos por la necesidad de dominar y de ver más lejos. Después, con las manos libres, empezamos a utilizar herramientas y dejamos de emplear las quijadas como armas, usándolas solo para masticar. Por el desuso, nuestro hocico se fue reduciendo y como todos los cambios tienden a la perfección, gracias a eso pudimos emitir sonidos articulados. Finalmente, perseguimos a los demás animales impidiendo que ellos mismos se transformaran y progresaran, y así nos hicimos dueños de la tierra. Esta idea de la evolución como una línea recta tiene un problema. No hay manera de comprobarla. Es decir, no ha sido posible encontrar el mecanismo biológico con el que un animal pueda transmitirle a su hijo las características que él ha logrado adquirir durante su vida. Sin embargo, de alguna manera, muchos aceptamos esta explicación porque ofrece el consuelo de que frente a un universo carente de significado, al menos existe el progreso. Como teoría biológica, el lamarquismo perdió fuerza a mediados de este siglo, pero la creencia de que la evolución está dirigida hacia nosotros se resiste a desaparecer de nuestra imaginación. La ciencia ficción, por ejemplo, está plagada de ideas de este tipo. Por alguna razón, los seres más evolucionados de otros planetas en muchas ocasiones alcanzan una forma muy similar a la de los seres humanos.
We have come to visit you in peace. Ni siquiera Darwin desechó por completo las ideas de Lamarck, pero pensó que la evolución podría ser también el resultado de otro mecanismo que él llamó la selección natural, y que a la lógica implacable de progresar como única causa del cambio en los organismos habría que agregar simple y sencillamente el azar. Cuando uno observa a la naturaleza, es difícil pensar que las formas de los animales, sus colores y hasta sus hábitos se hayan desarrollado de manera aleatoria, sin ningún plan determinado. Y sin embargo, eso es lo que tal vez en esencia podría significar la selección natural. Hoy, los biólogos comparan la selección natural con un artista, un compositor, un poeta o un escultor. Pero en el tiempo de Darwin era más común que se refirieran a ella como un cuento de hadas, una alucinación o una perversión. Darwin nunca pudo convencer a sus contemporáneos de la selección natural, y solo hasta mediados de este siglo fue aceptada de forma general por los biólogos. ¿De qué se trata su teoría y cómo llegó a proponerla? En su autobiografía, Darwin confesó que no creía tener cualidades especiales y que los acontecimientos que determinaron el largo proceso que culminó con el desarrollo de la teoría de la selección natural fueron en buena medida circunstanciales. Darwin nació en Inglaterra el 12 de febrero de 1809. Desde muy joven se apasionó por la naturaleza. Le encantaba coleccionar, pescar, cazar y leer libros de naturalistas. La escuela, por otro lado, le aburría terriblemente, y su padre, que rara vez se equivocaba cuando juzgaba a alguien, le dijo alguna vez que seguramente terminaría siendo una vergüenza para él mismo y para su familia. En 1831, cuando Darwin acababa de terminar los estudios universitarios que su padre le obligó a hacer con el propósito de que se convirtiera en clérigo, recibió una invitación que cambió su vida por completo. El capitán de la fragata Beagle de la Armada inglesa, Robert Fitzroy, había sido comisionado para explorar las costas de América del Sur. Le pidió a uno de sus amigos que le consiguiera un acompañante que tuviera ganas de hacer el viaje como naturalista voluntario sin sueldo. Uno de los maestros de Darwin en la universidad se enteró y lo propuso para el viaje. Al momento de zarpar, Darwin creía que la historia de la Tierra era como la describía la Biblia y que todas las especies habían sido creadas por separado. Pero los 5 años que se dedicó a estudiar la flora, la fauna y la geología de los lugares que visitó y a discutir cortésmente con Fitzroy lo fueron preparando para convencerse de lo contrario. Es muy probable que el mismo Fitzroy introdujera a Darwin al tema del origen de las especies. Muchos años después, se atormentó sintiéndose culpable de haber llevado a Darwin a la herejía. Fitzroy estaba muy interesado en comprobar científicamente lo que decían las escrituras, particularmente la verdad acerca del diluvio. Se pasaba buena parte de su tiempo libre calculando las dimensiones que tendría el arca de Noé. Como Darwin, durante el viaje llevó un diario y a su regreso publicó un libro con sus observaciones. Todo lo que había visto lo había convencido de la exactitud de la Biblia, aunque a Darwin le pasó exactamente lo contrario. Una de las cosas que más lo desconcertaron fueron los restos de animales fósiles que iba desenterrando, porque aunque era evidente que se trataba de especies desaparecidas, guardaban una relación muy estrecha con especies actuales. Por ejemplo, Darwin encontró en Sudamérica fósiles de armadillos gigantes que eran similares a los armadillos de mucho menor tamaño que vivían en la misma región. Si las especies no cambian con el tiempo, ¿qué relación podían guardar los armadillos antediluvianos con los actuales? Y si cambiaban, ¿por qué se habían hecho más pequeños? Otra cosa que cautivó a Darwin fue la distribución geográfica de los seres vivos.
Los marsupiales de Australia, por ejemplo, le causaron tanta extrañeza que escribió en su diario que no entendía para qué un dios racional habría hecho a los animales con bolsa. Aunque otros animales, en cambio, le sorprendían por lo perfectamente diseñados que estaban para sacar ventaja de las condiciones del lugar en donde vivían. Y precisamente sus observaciones sobre un grupo particular de estos animales le proporcionarían tiempo después la pieza clave para su teoría de la selección natural, los pinzones que encontró en las Islas Galápagos en 1835. En este archipiélago, que se encuentra a casi 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, viven muchas especies que no aparecen en ningún otro lugar del mundo, como las tortugas gigantes que le dan nombre a las islas. Todas las especies muestran adaptaciones sorprendentes que les permiten sobrevivir. Por ejemplo, las famosas iguanas marinas viven en lugares en donde no hay agua dulce, pero se las han arreglado para tomar agua salada. En las Galápagos, Darwin se interesó por unos pequeños pájaros que se llaman pinzones. Le sorprendió descubrir que aunque los pinzones de las islas se parecían a los pinzones de tierra firme, la forma y el tamaño de sus picos variaba dependiendo de la isla en que se encontraban y su tipo de alimentación. Los pinzones con picos grandes se alimentaban de frutas grandes y los que tenían los picos más puntiagudos se alimentaban de tunas. Cuando regresó a Inglaterra en 1856, Darwin ordenó sus colecciones y se las mandó a diferentes especialistas. El taxonomista John Gould se encargó de los pinzones de las Galápagos. Descubrió que 3 tipos de pinzones que Darwin había detectado en 3 islas diferentes eran especies diferentes. Esta fue la evidencia que lo convenció de que las especies se transforman en el tiempo. Thank you.